Es de sobra conocido que la picaresca nació en España. Y no queremos referirnos a la actitud de la gente de dudosa condición moral que pueda poblar nuestro país. La picaresca como género literario tiene su origen en varias novelas. En primer lugar, el germen lo encontramos en La Celestina, obra que, por primera vez en nuestras letras, puso la atención en personajes de baja condición social. Luego le llegaría el turno al Lazarillo, que abre las puertas a la figura del pícaro. Popularmente se la considera esta novela como el inicio de su género, pero la crítica establece un triunvirato de obras célebres que destacan entre todas las historias de pícaros y embusteros. Además del ya mencionado Lazarillo, el Guzmán de Alfarache posee gran importancia dentro de este estilo. Ambas novelas tienen sus similitudes y diferencias que enriquecen a la picaresca. Y, por si fuera poco, a ellos se le suma un tercero en discordia, El Buscón, de Francisco de Quevedo. La crítica establece diferentes visiones de cada una de estas obras. Al Lazarillo, que durante mucho tiempo se entendía como la novela picaresca por excelencia, últimamente se la ha posicionado como preámbulo del género. Caso contrario ha sido el del Guzmán, que, si bien al principio se le veía como novela satélite del Lazarillo, ahora es el modelo de su género. ¿Y qué podemos decir del Buscón? Pues, aunque la opinión mayoritaria lo incluye en este género, perdura la discrepancia de ciertos expertos. Atendamos a la opinión de Domingo Indurain. El filólogo exige que la asignación de una obra al género de la picaresca debe cumplir dos requisitos. En primer lugar, la coincidencia de argumento y temas. Y, en segundo, la forma y estructura. Centrándonos en el argumento, este tipo de novelas tiene la figura de un personaje de baja condición social, que busca ascender en el inamovible sistema de estamentos. En esta empresa tan ardua surgirán temas como la supervivencia, los vicios de las clases sociales y la decadencia del sistema. En cuanto a la forma, esta suele presentarse de manera epistolar. El protagonista alude siempre a un destinatario, y se establece una diferencia entre la experiencia narrada y el aprendizaje que el protagonista, en función de narrador, ha podido obtener. El Buscón tiene como protagonista a Pablos, hijo de individuos de baja clase social. Su padre es un barbero con antecedentes de hurto. Su madre, por su parte, es tenida por bruja y antigua prostituta. Pablos es consciente de su deplorable ascendencia y se propone como objetivo no solo mejorar el estatus de su familia, sino progresar socialmente hasta ser tenido como todo un caballero. Vemos cómo el arranque de esta historia posee los ingredientes necesarios de la novela picaresca. ¿Qué hay de la estructura de la obra? En efecto, se cumple la premisa inicial. El protagonista es quien narra la historia a un destinatario que nombra directamente, unas veces como señor y otras como vuestra merced. En principio, no habría inconveniente para incluir al Buscón en el mismo grupo del Lazarillo o el Guzmán, pero no podemos olvidarnos de un factor indispensable del género que nos ocupa, la experiencia narrada, y cómo ésta sirve de aprendizaje al pícaro. El camino que Pablos emprenderá para escalar socialmente estará lleno de infortunios. Ya su primer intento de dejar a un lado su inferioridad termina en fracaso. Su coronación como rey de gallos, tradición del carnaval, culminó en un duro golpe a su dignidad cuando cae del caballo en el que iba montado tras su coronación. Pablos tiene la desgracia de caer sobre excremento, sufriendo una humillación pública en la plaza del pueblo. Y este ni siquiera es el mayor de sus tormentos. Más tarde se encarga de relatarnos las novatadas que sufre a mano de los estudiantes de Alcalá de Henares, o su entrada a prisión después de fingir en la corte madrileña una condición de hidalgo que no poseía.
Pablos no escatima en detalles. Ya sea cayendo en excremento animal o de un tejado, él es consciente de la humillación a la que se enfrenta en repetidas ocasiones, en sus intentos de convertirse en caballero. ¿Sirven estas adversidades para que el personaje escarmiente? No lo parece, pues Pablos nunca abandona su propósito disparatado. Incluso reconoce con determinación que los actos deplorables, si le sirven para medrar, son válidos. Haz como vieres, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiere, que todos. La terquedad de Pablos dura hasta el final de la obra, momento en el que, tras entrar en trifulcas desafortunadas, decide emprender rumbo a las Indias. En las últimas líneas nos narra que sus experiencias en el nuevo continente fueron aún más humillantes, lo que nos da a entender que no existe en Pablos un aprendizaje de sus errores. También encontramos debilitada la estructura epistolar de la obra. Bien es cierto que hay un receptor, el denominado señor a quien alude Pablos, pero Indurain destaca cómo la vaguedad con que se refiere a este sujeto hace que no podamos considerarlo un personaje como tal. Más bien se trata de un aviso de la posición que el lector del Buscón debe tomar al leer la historia narrada por Pablos. La posición de persona socialmente superior al emisor del mensaje, hecho deducido por cómo se refiere Pablos a él. Si eliminamos al receptor de este proceso, debemos asumir que El Buscón no es una novela epistolar. Es, sencillamente, una novela narrada en primera persona. De hecho, en ocasiones Pablos parece adoptar la función de cronista. El libro segundo, centro de la obra, consiste en la descripción que el protagonista hace de los personajes tipo que encuentra durante el camino. Desde el individuo que guarda propuestas disparatadas para aconsejar al rey, hasta el falso fraile que cuenta con gran astucia para engañar en el juego, pasando por el poeta con delirios de grandeza, y el astuto maestro de esgrima que no era tal. El papel de ellos cumple una doble función. Por una parte, el hecho de que Pablos comprenda lo ridículo de sus actitudes lo configura como un personaje que cuida su inteligencia, al no caer en las falsedades que buscan ocultar. Por otra parte, retrata algunas de las figuras más burlescas de su tiempo. En Vida de la corte y capitulaciones matrimoniales, Quevedo emplea el término figura para denominar a individuos que producían mofa. Se establece la diferenciación entre figuras naturales y figuras artificiales. Citando esta obra, en las figuras naturales entran los enanos, agigantados, contrahechos, calvos, corcorvados, zambos y otros que tienen defectos corporales. Estas figuras son cómicas debido a circunstancias ajenas a los individuos que las sufren. Por tanto, Quevedo los trata como inocentes y aconseja mantener la piedad con ellos, exceptuando a los que de sus defectos hacen oficio, como en la corte se usa. Las figuras artificiales son aquellas que, deliberadamente, buscan aparentar lo que no son. Dado que estos individuos terminan cayendo en actos ridículos para dar una falsa apariencia, Quevedo los considera merecedores de mofa. Quevedo compuso esta obra como una guía para que aquellos ajenos a la corte pudieran distinguir las artimañas que se tramaban allí. En El Buscón el propósito es similar. Pablos, al reconocer los engaños de estas figuras artificiales, ofrece al lector una advertencia sobre estos individuos. Y cómo no, la visión de estos tipos tan peculiares no puede sino conducir a la risa. Además de este, existen otros recursos que nos conducen irremediablemente a ella. El más destacable podría ser el humor escatológico en el que culminan algunos de los capítulos del Buscón, como el suceso ya mencionado en el que Pablos cae encima de excremento animal en su coronación como rey de gallos. Se incide constantemente, además, en la humillación pública. La mayor parte de las desgracias que sufre Pablos cuentan con testigos visuales.
Recordemos, por ejemplo, las novatadas perpetradas por los estudiantes. Estos llenan de gargajos el cuerpo del pícaro. Durante su camino al lugar en el que se hospeda, la gente continúa con la humillación a base de más escupitajos. Incluso el morisco que le ofrece posada, a quien Pablos ve como inferior a él, se mofa de su estado deplorable. Henry Bergson denomina al protagonista de la novela de Quevedo como un fantoche de hilos, pues este se encuentra a merced de su autor. Pero Quevedo no podía dar oportunidades a Pablos. La sola idea de convertirse en caballero resultaba para el autor absurda. Además, permitir que el pícaro consiguiera alguno de sus propósitos haría peligrar el sistema de estamentos de la época. Una sección de la crítica ha pensado que el factor cómico del buscón es un velo tras el que se oculta la crítica de Quevedo hacia el estrato social. Bajo esta premisa, es la sociedad la que no permite que el individuo consiga mejorar su condición. Las desgracias que le suceden a Pablos son, por tanto, las fuerzas de un sistema injusto para las clases bajas. El problema de la idea es que parte de la premisa de que existe una moral individual y otra social. En el siglo XVII no existía esta distinción. La moral del individuo y la de la sociedad eran indisolubles. Quevedo no establece aquí una crítica al sistema, puesto que, para él, este es un fenómeno tan naturalizado como el concepto del hogar, por ejemplo. Tampoco busca destacar la existencia de clases sociales. El estrato de estamento sirve como reglas de juego bajo las que Pablos participa en la sociedad. Donde sí vemos la crítica es en esas figuras artificiales de las que habló Quevedo en su vida de la corte. Cuando aparece en el buscón el falso fraile, la crítica no va encaminada a la iglesia, sino a la mala conducta del individuo que debería representar las virtudes de pertenecer a su clase. Lo mismo podemos decir de Pablos, la figura artificial que mayores castigos sufre por sus falsas cualidades. Estas conductas, para Quevedo, son negativas para la convivencia. El vicio de un individuo, por tanto, perjudica a toda la sociedad. Resulta destacable cómo las únicas ocasiones en las que Pablos consigue fortuna es cuando asume su condición de bellaco. De esta manera vemos cómo el pícaro, aun siendo un individuo cargado de vicios, es consecuente con su manera de ser una vez que abandona la figura artificial. Si se quisiera ver una suerte de castigo en la obra, debemos reconocer que este es bastante arbitrario. Es cierto que Pablo recibe su merecido cuando su ambición de caballero le conduce por circunstancias que no le corresponden. Pero, ¿qué podemos decir del hambre que padece cuando se encuentra bajo la instrucción del avaricioso Cabra? O la violencia física y psicológica que sufre en manos de los estudiantes en Alcalá de Henares. En estos casos, los castigos son completamente injustos para Pablos. La conclusión de todo esto es que no podemos encontrar una clara intención moral en el buscón. Una vez más acudimos a Indurain, quien comenta que los intentos de la crítica por encontrar un valor trascendental a la obra podría deberse a no saber reconocer que la literatura, a veces, solo tiene la función de entretener. Miguel de Unamuno escribió en su prólogo a Niebla que no hay nada menos humorístico que la sátira áspera, pero clara y transparente de Quevedo, en la que se ve el sermón enseguida. Y no fue el único que vio la ausencia de humor en los trabajos del escritor barroco. Nosotros, por nuestra parte, hemos optado por dar la razón a Indurain y reconocer que El Buscón es una novela cuyo fin es, simplemente, el de entretener. Pero debemos reconocer que nos cuesta dar la espalda a la afirmación de Unamuno. Al fin y al cabo, si acudimos a las últimas palabras de Pablos, nos ofrecen una interesante reflexión. Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres. Ciertamente, este ha sido el mal del que ha abusado Pablos en su infructuoso camino hacia la nobleza. Podemos vislumbrar incluso una especie de sermón a la inversa, viendo que esta es la primera y única vez que Pablo hace balance de sus acciones.
Al fin y al cabo, si Quevedo no perseguía la crítica, el lector siempre tendrá la libertad de efectuar la suya. Pues la moral de cada uno de nosotros nunca podrá ser criticada por ningún estudio académico.